Buenas tardes, mi nombre es Alex David Payotucumbi y yo les voy a impartir el proyecto de vinculación, que el tema será la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. La introducción. Durante este taller se presentará las disposiciones del ordenamiento jurídico ecuatoriano en cuanto a los derechos digitales de los niños, niñas y jóvenes. Como parte de este análisis, es posible examinar cómo los derechos digitales están protegidos por órganos de control nacional como la Constitución, la Ley Ómnibus de Justicia Penal y la Ley de Niños y Adolescentes. Asimismo, podría investigarse la actuación del Estado en caso de vulneración de estos derechos, así como el carácter delictivo inherente a la infracción. ¿Qué son los derechos digitales? Los derechos digitales son aquellos que existen fuera de línea, pero se trasladan al entorno digital, como la vida, la salud, un ambiente sano, la privacidad, la educación, la integridad sexual, la integridad emocional, entre otros. Nacen y se desarrollan por el uso de las tecnologías y las actividades en línea, como por ejemplo el derecho de acceso a Internet, la desconexión digital, la educación digital, el acceso a Internet, la protección de datos personales, entre otros. Según la Constitución de la República del Ecuador, no reconoce directamente los derechos digitales. Sin embargo, los protege a través de los derechos implícitos. Se puede identificar con que en el artículo 17, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, se manifiesta que el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. De acuerdo con esta interpretación, en el artículo 66, los números 18, 19, 20 de la Constitución declaran el reconocimiento y la garantía de 18, derecho al honor y la reputación. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Número 19, el derecho a proteger los datos personales, incluidos el derecho a acceder y decidir sobre la información y datos de carácter, así como defenderse unos a otros. La recopilación, almacenamiento, procesamiento, distribución o publicación de estos datos de información requiere el permiso del propietario o el permiso por ley. 20. El derecho a la intimidación personal y familiar. El artículo 103 nos habla sobre la pornografía con la utilización de niños, niñas y adolescentes. La persona que fotografíe, filme, grabe, reproduzca, transmita o edite material visual, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niños, niñas o adolescentes en actitud sexual, será sancionado con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. En el artículo 154, numeral 1, instigación al suicidio. Será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años las personas que induzcan o dirijan mediante amenazas, consejos, órdenes concretas, retos por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica, existen a una persona a que se provoque daño a sí misma o ponga a su vida siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinante en el resultado dañoso. Artículo 166. Acoso sexual. La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero prevaliéndose de situaciones de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutor o tutora, curador o curadora, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente, o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma de que implique subordinación de la víctima
con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero un mal relacionado con las legítimas expectativas que puedan tener en el ámbito de dicha relación. Serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 178 habla acerca de la violación a la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona, cualquier medio será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 190. Apropiación fraudulenta por medios electrónicos. La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en prejuicio de esta o de una tercera en beneficio suyo o de otra persona, alterando, manipulando, modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. También veremos el Código de la Niñez y Adolescencia, que en el artículo 45, derecho a la información, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de patria potestad. Conclusiones. Los reguladores protegen los derechos digitales de los niños y jóvenes. Los sistemas digitales deben usarse con precaución y responsable. Los estados y las familias serán responsables de los que vean los niños, niñas y adolescentes. Quienes infrinjan delito digitales serán sancionados de acuerdo a la ley. Muchas gracias por haber asistido a la reunión y eso sería todo. Cualquier duda, inquietud, muchas gracias.